Ya justamente con el desarrollo de los avances científicos, esa búsqueda desesperada no logra demostrar lo que pretendían. Y entonces resulta que la información que se encuentra, la información que es corroborada con esos métodos, van justamente dando testimonio de lo que cada vez de manera más importante que lo que se señala en los evangelios, lo que está en el Nuevo Testamento, corresponde a hechos muchas veces verificables. Y entonces llegan a la conclusión que ante la gran cantidad, entre comillas, de influencias, revisiones, etcétera, en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, entonces diríamos que no vale la pena buscar nada, que no se puede encontrar nada, y entonces más bien se preocupan de que si es que pueden buscar, no van a encontrar lo que quieren, es decir, rechazar la fe y rechazar la verdad histórica. En otras palabras, Jesucristo es un mito. Pero al no encontrar esas evidencias que buscan con avidez, lo que va a ocurrir es que dicen ya no hay que buscar. No hay que investigar, que es un método muy común. Lo hemos visto aquí en la coyuntura política cuando le pedían a las autoridades que investiguen que a ver si es que realmente había fraude o no había fraude. Ocurrió en la década de los 80, cuando en relación a esta declaración sobre la homosexualidad se le pide que investiguen y dicen no, ya no hay que investigar, ahí no más queda. Es decir, una decisión entre comillas dictatorial y no buscan la verdad. Pero sin embargo, supuestamente era el siglo de las luces, era la búsqueda de la verdad lo que movía al ser humano, a la modernidad, y era la verdad, la ciencia, la tecnología lo que iban a traer el progreso y el desarrollo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial echan por tierra esa pretensión y muestran que definitivamente los intereses eran otros, mezquinos, egoístas, de dominación, de poder, de mentira, de engaño. Y así hay una etapa de gran decepción, de abandono de esas búsquedas, hasta que hacia la segunda mitad del siglo XX aparece una nueva búsqueda, principalmente por el desarrollo o la idea del aporte que podrían tener algunos métodos exegéticos desarrollados por algunos teólogos protestantes, el método liberal de desmitificar la figura de Jesucristo, y entonces se van dando una serie de desarrollos que van a dar origen a esa nueva búsqueda, primera del siglo XX, que se caracteriza por una lectura hipercrítica de los evangelios, buscando por ejemplo, las verdaderas palabras de Jesucristo. ¿En qué podía haber evidencia de que eso era realmente dichos y palabras de Jesucristo y no eran agregados de los agiógrafos, de las comunidades alrededor de los agiógrafos, y si es que verdaderamente esto tenía un poder y una capacidad normativa de ser palabra de Dios? Entonces, esta nueva búsqueda se alimenta de diríamos, de esos desarrollos exegéticos, y la Iglesia acoge esos métodos y propone que esos métodos sean usados. El Papa emérito Benedicto, en su obra Culmen, Jesús de Nazaret, desarrolla en su prólogo justamente la validez de esos métodos, de un método muy conocido en los ámbitos de la exégesis teológica, que es el método histórico crítico.
y entonces se empieza una aplicación, pero también con variantes, como vamos a ver más adelante, y ya ahí surgen reinterpretaciones, y vía interpretación se quiere, diríamos, adecuar a su subjetividad y a sus visiones particulares y también intereses particulares, la revelación de la Sagrada Escritura y por supuesto con cuestionamiento creciente a la Sagrada Tradición en una suerte de luteranización de mucha de la teología católica. Y hacia la década de los 70s, 80s, después aparece una tercera búsqueda. Esta tercera búsqueda, de alguna manera, intenta graficar la figura de Jesucristo adoptando los estereotipos contemporáneos. Surge esta idea del Jesucristo guerrillero, del Jesucristo que es un rabino, un taumaturgo, y de alguna manera adaptar la figura de Jesucristo a la comprensión de los autores. Y aparece una serie de publicaciones y de libros sobre Jesús, Jesús histórico, el Jesús de la fe. Y hay una obra muy importante de un teólogo que recopila todas esas, diríamos, visiones y comprensiones, porque se produce una gran cantidad de textos. Y cito a Bartolomé con su obra La búsqueda del Jesús histórico, una crónica en estudios bíblicos del año 2001, donde se encuentran, yo diría, decenas de estereotipos diferentes de Jesús, según los distintos autores, y que el Papa Benedicto en su prólogo va a decir, en realidad respondían más a las expectativas y a las particularidades de los autores y no tenían nada que ver realmente ni con el Jesús histórico ni con el Jesús de la fe. Y entonces, ya hacia la actualidad, esa efervescencia de alguna manera ha cesado y en mucho por la obra del Papa emérito Benedicto en sus 3 tomos de Jesús de Nazaret, que él escribe siendo pontífice, pero y publica siendo papa, pero no como magisterio, sino como obra teológica, incluso invita a que lo cuestione, invita al debate, invita a que puedan refutarlo, pero es tan densa y tan sólida su comprensión de lo que ha ocurrido en la teología tanto protestante como católica, que en realidad no hay un silencio. Pero el Papa dice claramente en su prólogo que él no realiza ese trabajo con el ánimo de polemizar, sino es parte de su búsqueda personal, de él intentar, como toda persona, de responder quién es Jesucristo. Y entonces el Papa dice que de los 4 evangelios no existe información más completa, más perfecta, más clara que permita comprender justamente la relación entre el Jesús real y el Jesús de la fe, que es el mismo y único Jesús, porque se está buscando a Jesús entre los muertos. Y es que Jesucristo es una persona viva. Y entonces Jesucristo no es como estudiar a ver qué pasó con Platón, con Aristóteles. Jesucristo está vivo, está realmente presente entre nosotros. Obviamente, las posibilidades humanas permiten acercarse al misterio, pero la pretensión de ponerse por encima y colocar al Señor como si fuera un objeto de estudio que investigadores, científicos, etcétera, teólogos, van a decirnos si es que es verdaderamente
el que nos dice los evangelios o no es de una pretensión y de una soberbia mayúscula. Y eso es lo que, de alguna manera, todo este proceso lleva.